Pues buenas tardes, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos, bienvenidas en esta tarde. Vamos a comenzar este hermoso conversatorio que hemos denominado Integrar la muerte desde la vida. Y decir, como nos dijo Luisa, una de las personas que van a estar participando, es que no era un tema que fuera altamente convocante. Sin embargo, aún con eso, consideramos que es un tema fundamental y que es importante porque hace parte de nuestro proceso de vida también, ¿no? Y entonces, bueno, esperamos que esta temática bueno, que este conversatorio nos ayude a poder abordar este tema y vamos a reflexionar desde el amor, cómo trascender ese dolor, cómo transformarlo con profunda compasión. Y para ello, hoy vamos a tener a dos amigas muy queridas que van a estar conversando. Voy a presentarlas. Está con nosotros Luisa de Moraes Rocha. Ella es brasileira que vive en Argentina, es madre, es emprendedora, es amante de la naturaleza y del misterio de la muerte-vida. Y también ella está cursando estudios de tanatología y es aprendiz de biodanza y del tantra. Seas muy bienvenida, Luisa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. También está con nosotros nuestra querida Laura Vanessa Reyes. Ella es de Misiones Argentina, es canalizadora y facilitadora de procesos de autoconocimiento personales y colectivos. Es instructora de Kundalini Yoga, es máster en registros akáshicos y facilitadora de medicina ancestral ayurvédica desde su espacio que todos conocemos y seguimos, que se llama Espacio Caricias al Alma. Muy bienvenida también, Laura. Muchas gracias, Luisa y Laura, por tejer este puente de diálogo y poner ahora sí que en la mesa, en la pantalla, en la conciencia y en el corazón, este tema tan trascendental como cómo integrar la vida, la muerte desde la vida. Y para comenzar este diálogo, me gustaría primero conocer un poco de la historia de Luisa, que es parte de lo que ha llevado bueno, nos motivó a llevar a cabo este diálogo y queremos que ella nos cuente un poco. Le damos la bienvenida a Carla, dice que ella también es de Misiones. Y les recordamos que pueden ir poniendo sus preguntas, sus dudas en el chat. Al final, bueno, no al final, en una parte del diálogo vamos a tener también la posibilidad de abrir los micrófonos por si alguien quiere compartir, entonces va a estar a disposición en un momento. Pero bueno, comenzamos primero con Luisa. Cuéntanos, Luisa, un poco de tu historia, de cuál ha sido tu historia con este tema y qué es eso que te motiva a ti ahora a hablar de este tema. Gracias, Gise. Gracias, Lau, por acompañar también. Em, Cuento de mi historia con mucho placer porque me parece necesario, ¿no? Hablar de este tema. Todos vamos a morir. Y además de que todos vamos a morir, todos vamos a atravesar la muerte de alguna forma aún en esta vida. O sea, muerte de alguien querido o no, pero nos atraviesa a todos. Entonces, celebro en mi corazón este espacio donde nosotros nos reunimos para poder hablar de eso. No es convocante realmente. Así que primero eso, ¿no? Decir que mi corazón hoy celebra este espacio. Con respecto a mi historia, em, quiero contarles que hace 2 años el más joven de mis hijos, que tenía 7 años en ese entonces y que se llamaba Daniel, un varón, trascendió, hizo su partida, su pasaje, su muerte de este mundo, de este plano físico. Yo tengo 2 hijos más grandes, Pedro y Tomás, y acompañé a Daniel en una trayectoria donde se fue muriendo de a poco, ¿no? Fueron muchos años acompañándolo, fueron muchos duelos anteriores a la muerte, fueron muchos momentos donde no, el dolor fue muy grande, donde no encontré sentido,
todo esto para después encontrar un sentido a todo y estar hoy acá, por ejemplo, hablando, invitada de Laura, de la mano de Laura, para poder también mirar la muerte desde ese lugar de vida, o sea, de mirar toda la vida que contiene la muerte. Básicamente, Dani nació, después tuvo un primer tumor a los 3 meses de edad y a los 2 años muchísimos tumores en su cabeza. Pasó por muchísimas etapas, muchísimas intervenciones. Primero fue, yo digo que fueron tres grandes cosas juntas, ¿no? La muerte de un hijo, primero, porque el pronóstico era muy cortito, no estaba pensado que él viviera 7 años. Primero, recibir el pronóstico de 3 semanas de vida a los 2 años, o sea, fue la muerte misma. Después, el cáncer, ¿sí? O sea, el proceso de quimio, el proceso de acompañar. Después de una cirugía, él también se queda con una discapacidad, o sea que vivió muchos años como un niño con discapacidad, que también es difícil ser mamá de un niño con discapacidad y eso conlleva un montón de otras notas, ¿no? Aprender un mundo nuevo. Y finalmente, cuando ya esta estabilidad se fue, acompañarlo en su final de vida. Entonces fueron muchas etapas dentro de una vida muy corta, muy intenso acompañarlo. Así que desde esa experiencia y para poner ya sentido a lo que vamos a hacer acá juntos, ¿no? Que espero que sea conversado, es decir que fue lo mejor que me pasó, ¿no? Porque tendemos a poner a una mamá que perdió a un hijo en un lugar de lástima o en un lugar de pobrecita o en un lugar de un dolor tan grande que no quiero ni escuchar, ni hablar, ni saber, ni enterarme y cuando en realidad trae un sentido muy grande, no solamente a mi vida, ¿no? Sino a la vida de todos los que pudimos conocer y acompañar. Así que básicamente desde ese lugar, desde mi historia, que es un granito en el medio de tantas historias que hay. Gracias, Luis. Em, bueno, vamos a pedir por favor que cierren los micrófonos gracias. Y luego eso también vamos a recalcar que pueden hacer preguntas y o escribir en el chat. em, y en un momento vamos a abrir también la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, desde el lugar que me toca en este momento esta conversa es porque también Luisa, desde el proceso de hace muchos años, cuando llega a mi vida con eh, Daniel, comenzamos a conocernos y comenzamos a también abordar la compañía a Daniel de su tránsito en este plano con todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Me tocó ese camino con ella de conocer a Daniel. Si bien estamos distantes físicamente, tuve la oportunidad también de conocerlo físicamente y demás. Y y este tema del por qué era también tan importante conversar hoy o llevar al- a la pantalla este tema, es porque es un tema que desde la perspectiva que trabajamos en Caricias al Alma, hablar de la muerte nos posibilita hablar de la vida y hablar de la profundidad de la vida. Eh, si no podemos hablar de la muerte,
o lo que vamos aprendiendo de ella, lo que vamos experimentando, porque creo que todos aquí de alguna forma tenemos alguien que desencarnó de nuestra familia, amigos, etcétera, nos posibilita también acercarnos un poco más a qué es la vida, ¿no? Y acá con esta conversa con Luis y lo que experimentó como madre, y ahí quisiera entrar un poco en la pregunta de cómo es ese camino, como dijiste, que fue como distintas etapas, ¿no? Del principio cuando le detectaron el tumor, después que iba a, a vivir X cantidad de tiempo, después eso tuvo no sé cómo decirlo, como una especie de, 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 de- tuvo como muchas idas y venidas, ¿no? Como su vida y cómo él fue también haciendo parte de la vida de los que estábamos cerca y de lo que pudimos compartir su maestría, porque para mí es un maestro. Y me gustaría que compartas con nosotros qué es eso que fuiste viviendo a nivel de mamá Ujú. y qué cosas también fuiste viendo en tu entorno de personas, amigos, médicos, que venían a hablarte de este tema de tu hijo y de la muerte, vamos a decir, que estaba ahí en la puerta de lo que le iba a ocurrir o muy pronto o en tiempo X, ¿no? Sí, es una muy linda pregunta, Lau. Y abarca un montón de cosas como respuesta, ¿no? Un montón de dimensiones más que etapas. Decirte que siempre que hay una enfermedad, hay una secuencia médica, ¿no? O sea, que está planteada desde la medicina, pero que no es la única dimensión del ser humano y que muchas veces es hasta donde conocemos en un proceso así. Y en el caso de Dani, por ejemplo, ¿no? Él tenía un cáncer incurable, intratable, inoperable, digamos, llamado terminal. Y hasta llegar a ese momento siempre estuve como muy agarrada de eso, ¿no? De donde estamos todos en general, de la medicina, de una medicación, de algo que va a llegar, de que la respuesta está afuera. Que agradezco que exista la medicina porque normalmente puede llegar a curar un montón de enfermedades y qué bueno que exista, ¿no? Pero en el caso de Dani, llegamos al punto donde esa famosa frase de no podemos hacer más nada, ¿no? Y yo creo que fue ahí donde realmente empecé empezamos, porque Dani, como vos bien decís, Lau, fue como un maestro, ¿no? Fue el protagonista de esta historia que estoy contando. Yo soy solamente estaba ahí, pero él fue el protagonista de su historia. Y fue cuando empezamos a ver, wow, ¿no? O sea, ¿qué hacemos si no hay nada que hacer? Y ahí surgen un montón de cosas muy bonitas y muy importantes, que es de donde el núcleo de esta conversación de hoy. Más allá si uno sigue con la medicina tradicional o no, no es esta la cuestión, ¿sí? La cuestión es que a veces en la vida nos pasan, me pasó, voy a hablar en primera persona también, ¿no? Porque es un relato. Me pasó algo tan fuerte que fue acompañar a mi hijo en ese proceso, que de repente todas mis herramientas quedaron chicas, ¿no? O sea, lo que yo conocía del mundo, lo que yo creía poder, lo que yo, todo quedó chico porque era un desafío mucho más grande de lo que yo hubiese pensado poder en esta vida.
Y ahí está el misterio, porque este proceso me exigió transformarme, me exigió abrirme, me exigió buscar en lugares que yo no había buscado, me exigió eh, trabajo, fue trabajoso, fue exigente. Y cuando yo digo así, no estoy hablando solamente del trabajo físico, ¿no? Estoy hablando como ser humano completo. Fue trabajoso para mis emociones, fue trabajoso para mi alma, fue trabajoso para mi razón, para mi cognitivo, encajar. Y ahí es muy linda tu pregunta, Lau, porque dejé de buscar explicación para empezar a buscar sentido. Y en ese camino de buscar sentido, para mí fue muy importante estar acompañada. Por ejemplo, ¿no? No, tampoco estoy disminuyendo la función o la presencia de un psicólogo del psicoanálisis común que me parece súper válido. De hecho, soy de esa rama, pero hay cosas en la psicología que se explican, ¿no? En esta vida, la relación padre-madre, pero empezar a abrirme a otras vidas y a otras dimensiones, a otros planos, a otros seres que nos acompañan, me dio la posibilidad no de encontrar explicación, pero de encontrar sentido a lo que me estaba pasando. Y eso lo debo mucho a vos, Lau, en tu acompañamiento, porque me abriste las puertas de todos esos reinos, por decirlo de una forma, ¿no? Porque también yo creo que pasar por una situación de dolor o adversa para cualquier ser humano es triste. Mi dolor no es más grande ni menos grande que de nadie, pero pasarlo en soledad, eso me parece cruel. Entonces, buscar acompañamiento y no necesariamente estoy diciendo que tienen que creer en algo más, ¿sí? Buscar un acompañamiento que sirva a uno es fundamental en el proceso, sea cual fuera ese acompañamiento. Entonces, empezar a buscar sentido en vez de buscar razón o de buscar explicación fue realmente un clic en esas etapas, ¿no? En ese proceso que vos me preguntas, Lau. Y durante ese proceso, entender o comprender o ver o experimentar que existe una mamá humana, que soy yo, Luisa, con mi configuración 3D en este plano, encarnado en este cuerpo, madre de otro cuerpo encarnado, y que también a la vez, porque acá no son etapas, son dimensiones que conviven todo el tiempo, soy un alma y Daniel era otra alma. Y que el acompañamiento álmico se hace desde un lugar totalmente más distinto que el acompañamiento de una madre. No quiere decir que yo no haya sufrido, no quiere decir que no me haya desgarrado, no quiere decir que no duele la muerte de mi hijo. Pero cuando yo vislumbro, veo, me conecto álmicamente con su ser, encuentro ese sentido que si me quedo en la dimensión humana, no lo puedo encontrar. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero quiero decir que necesité abrir muchísimo, muchísimo, transformarme muchísimo, eh, buscar respuestas en otros, en cosas mucho más, menos, mm, creo que no hubiese llegado a esos lugares si no hubiese pasado Dani por mi vida. Por eso digo maestro.
¿no? O sea, maestro en el sentido de llevarme a ser una persona mucho más empática en todos los sentidos, pero gracias a esa transformación que no era una mala persona. A ver, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que el amor y la sensibilización y la profundidad de relación que tuve con ese ser humano ha impactado en mi vida, no solamente en su relación con él, sino en mi relación con el mundo y con todas mis otras relaciones. Entonces, la muerte de mi hijo contiene, trae una luz y una vida tan grande a mi propia vida que yo no dejo de emocionarme. No sé. No niego el dolor de madre, que es perder un hijo, que fue llorar 9 meses luego de que él partió. Pero su vida impactó de una forma tan gigante en lo que soy como ser humano, no solamente como madre, que no puedo dejar de asombrarme del poder que contuvo esa muerte en mi vida. Así que no sé si te contesté, Lau, pero tráeme de vuelta al tema cualquier cosa. Eh, em, Creo que es también oportuno compartir que cuando iniciamos este camino con Daniel, es decir, cuando yo lo conozco y Luisa hace esa apertura como madre y como mujer, como ser humano que eh, estaba en esa búsqueda de qué, cómo, para dónde, ¿no? Em, Fuimos conectando em, con la energía o con lo que es Dani, con lo que fue Dani a nivel álmico, como ella también lo dijo, ¿no? Y esta puerta que en realidad yo creo que está abierta para todos nosotros en todo momento, es una puerta o es la puerta por la cual podemos explorar nuestra vida humana con todo esto que incluso, bueno, Luisa cuenta, ¿no? El dolor, la pérdida, la visión o el dolor descarnado, eso que es sentir un hijo muerto, porque entramos por la puerta del alma y desde el principio es que también Luisa fue desafiada, como ella dice, no fue la palabra desafiada, sino que fue como esto de exigida, dijiste, ¿no? Algo así, te exigió ir más allá, ¿no? Ahora, porque entramos por esa puerta, es que ella también pudo ver otras cosas que estaban en juego, ¿no? Más allá de la cuestión médica, más allá de la cuestión del cáncer, más allá de la cuestión de cómo había que hacer cuidados o qué cosas o que él no iba a acceder nunca. Todas esas cosas que en el común o en el general de una sociedad está latente y todos nosotros acá sabemos, ¿no? Las imposibilidades e incluso la certeza de las cosas que no, como esto no va a curarse y todas esas cosas, ¿no? Poder no olvidar, no dejar de atender como algo que no exista, sino en la mirada álmica lo que hacemos es incluir esto, pero saber que no es lo único. Y que cuando hacemos esa visión de abordaje, en este caso con Luisa, que con su vida como madre y como madre también de 2 hijos más, como mujer, como ser humano que tiene que comer, que tiene todo lo que ya sabemos, ella acepta, digamos, ese desafío
de revisar toda su vida. Por eso es tan importante como ella lo cuenta, porque atravesó su vida, digamos, ¿no? Y desde un lugar de abordar otras cosas que están ahí. Porque, y ahí solo voy a hacer una acotación y voy a hacer otra pregunta, pero, por ejemplo, cuando Dani comenzó a descompensarse, ver qué cosas hacía Dani, que quizás, y nos pasó, o sea, no es que quizás nos pasó, de que otras personas dijeran, él no puede mover, no sé, las piernas, él no puede caminar, él no sé, no puede hablar. Y lo que permitió la observación, el amor y esta apertura de lo sensorial es ver lo que él podía. Y no es en la metáfora, no es en la poesía, es en esta realidad, lo que él podía y lo que a nosotros nos transmitía con su mirada, con sus sonidos, aunque no hablara, su percepción de lo que había, ¿no? Por eso su maestría fue enorme para los que pudimos estar conectados con esa vida que estaba ahí latiendo con todo lo que él trajo, ¿no? Y ahí mi pregunta quiero hacer, Luis, porque esta cuestión de lo que te decía como madre, porque bien vos lo dijiste, no es que no te dolió o no es que te vas a olvidar de que perdiste un hijo, pero ¿cómo pudiste o qué cosas aparecieron, si vos querés compartir o dar un ejemplo, qué cosas aparecieron em, siendo madre, siendo en esta 3D, pero con otras cosas que se pudieron abrir? ¿Qué es lo que vos pudiste ver? ¿Qué es lo que vos pudiste sentir que te aportó la fortaleza para seguir hasta como decías, él se fue apagando hasta ahí, se fue apagando despacito, ¿no? Hasta el final con una cierta entereza. Y quiero decir cierta porque es como visto desde esta cuestión humana que también estabas, bueno, como cualquier ser humano atravesando todo esto, pero ¿qué cosas te trajo? Ejemplos, ¿qué cosas viste? ¿Qué cosas te diste cuenta? Uf, muchísimos. Tengo millones de anécdotas de cosas muy simples vividas con él. Primero, así como para que a modo bien gráfico, ¿por qué Daniel me hizo conectar tanto con la vida en un proceso de muerte? Yo creo que es porque si yo te dijera a cualquier de las personas que están acá hoy, si yo les dijera, mañana vas a morir, ¿no? ¿Qué harían hoy? ¿Qué harían hoy? Hoy abrazarían, hoy saldrían a ver el sol, hoy tomarían helado, hoy harían el amor, hoy llamarían a las personas que querés. Entonces, es loco, pero el ser humano es así. O sea, si te enteras que vas a morir mañana, hoy vivirías con más intensidad. Entonces, yo creo que el proceso de vida-muerte de Dani, porque vivió muriendo y murió viviendo, tiene que ver con eso que contiene eso que hacemos cuando nos enteramos o cuando nos hacemos conscientes de una muerte muy cercana, porque a los 2 años recibo el pronóstico de que mi hijo va a vivir 3 semanas, como mucho, exageradamente 3 semanas. Entonces empiezo a vivir cada día como si fuera el último con él. Todos los besos que le di de buenas noches durante 5 años, porque vivió 7 al final totales, de ese pronóstico vivió 5. Luisa, te Se quedaste muteó, sin audio. Ajá. ay, se muteó. Toqué la Sí. compu sin querer. Todos los besos de buenas noches fueron como con esa conciencia
que es la conciencia que deberíamos vivir siempre, que es la conciencia con la cual yo no quiero olvidarme de vivir, que es la conciencia que tenemos cuando la muerte está muy cerca, la conciencia de vida. Entonces, todos los días fue despertar y decir, buen día, Dani, un nuevo día más uno en nuestra vida, juntos, disfrutando de esta existencia. Porque era como una yapa en el caso de él, ¿no? En el caso de él fue como, no eran 3 semanas. Y no digo eso romantizando ni fantaseando, porque había una parte muy dura en vivir ese último día con mi hijo. Pero mi conciencia estaba puesta en eso, en que si este es el último día tuyo, mi hijo, lo vamos a vivir, lo vamos a vivir. Y vivir con él era mágico en el sentido de todas las sincronías que vivimos, todas las personas que llegaron, toda la magia que había a su alrededor, porque me abrí a la vida y a la conciencia de vida que vivía en él. Era una persona con discapacidad, no caminaba, estuvo ciego sus últimos años de vida, sin embargo, vivió hasta su último aliento. Vos lo conociste, lo sabes, Lau. Entonces, tengo un montón de anécdotas con él. Eh, por ejemplo, yo acá tengo una ventana en mi casa y cuando él habló por mucho tiempo, incluso hablábamos sobre la muerte, sobre cómo quería él ser cremado, ser enterrado. Era un niño muy lúcido en todas estas cuestiones porque hablaba con una claridad. Y entonces, un día, sin saber que se iba a poner ciego, en muy breve tiempo después de ese, yo le pregunté, ¿cuáles son las cosas que querías ver en esta vida, Dani? Y él me dice un arco iris. Y en esta ventana que yo la tengo acá enfrente, hace 20 años que vivo en esta casa, jamás vi un arco iris en mi vida, ni antes ni después de ese pedido. Y yo les aseguro que un día después había un arco iris completo, arco completo, tengo la foto, y él vio ese arco iris poco tiempo antes de perder la visión. Entonces nuestra vida pasaba por eso, por esa magia, ¿no? De qué quieres vivir en esta vida. O sea, conectándonos completamente con lo que había por vivir. Dentro de sus posibilidades, hemos vivido todo lo que él ha soñado. Es con sus amigos, cositas ricas para comer, arco iris, tomar sol, ver pajaritos, cosas simples, porque la vida desde ese lugar es simples. Entonces, ese es un ejemplo de 1 millón de historias mágicas que tengo al lado de Dani. Después, después de abrirme a este mundo fantástico, álmico, donde yo me sigo encontrando con él hoy en día, porque es muy importante, porque a lo mejor estoy contando mi historia y personas que no se identifiquen con esta magia, porque están en el dolor o porque están atravesándolo o porque es demasiado doloroso para verlo. Cuando la persona querida ya no está, que es mi caso, hace 2 años de la muerte de Dani, la relación sigue, el amor trasciende la muerte. Yo me sigo relacionando con él, no de una forma física, no de una forma humana, no como madre que cuida, pero como alma. O sea, mi relación con él sigue y además de seguir, me da frutos. O sea, yo siento que no es que yo me sigo relacionando y que hoy él tiene 9 años, no, es energéticamente. ¿Por qué digo eso? Porque para la persona en duelo eso es muy importante. Este ser
muere físicamente, pero el amor no muere. El duelo solamente existe si yo amé. El duelo es amor. O sea, muere un político o un vecino que yo no amaba, no siento nada. Yo duelo, yo siento dolor y yo paso por un duelo si yo amo esa persona. Entonces el duelo es casi que el amor, porque si no hay amor, no hay duelo. Y eso es muy lindo, porque es lo que queda cuando esa persona se va, ese duelo, y que quiere decir que hubo amor. Entonces, seguirse relacionando con la energía de esa persona, es decir, con el amor que yo siento, es maravilloso porque es el lugar donde a lo mejor no hay explicación, pero hay sentido. Em, es difícil hablar de eso sin entrar en creencias personales, ¿no? Por eso vuelvo a mi relato. Así lo he vivido. No trato de explicar ni la muerte ni el duelo. Pero sí siento que la relación sigue. Siento que es como una vez, Lau, estábamos, cuento eso, que es como algo que pasó en una consulta entre nosotras, porque fue súper válido para mí. Y vos me dijiste una vez, Dani, ¿ahora dónde está? Y yo estaba en mi habitación y Dani estaba en la cocina. Y yo digo, él está en la cocina y vos estás en tu habitación. ¿Qué sentís? Y yo siento que es lo que más amo en el mundo, ¿no? Junto con mis hijos más grandes. Y vos dijiste, sin embargo, él no está. Vos no lo estás viendo. Él está en otro lado. O sea, físicamente no está con vos. Es lo mismo cuando un hijo va a vivir en otro país o cuando, por ejemplo, un bebé, ¿no? Empieza a comprender que aunque su mamá se vaya al lado, está unido a ella. Nosotros que somos mamás sabemos cuando los bebés aprenden eso. Entonces, aprender a conectarse desde ese lugar que no es físico y que lo podemos practicar en vida y no lo hacemos, es algo que me ha enseñado Laura. Por eso me sigo relacionando con mi hijo desde ese lugar. No es un lugar que nos relacionamos humanamente, no estamos acostumbrados. Es un lugar diferente para explorar. Así que eso del duelo y que el duelo es amor y que ese amor sigue existiendo, me parece más allá de la religión, más allá de la creencia. Eh, para cualquier persona que esté en dolor y que esté amando y que sienta que ese amor no se fue, más allá de creer o no en el alma, creo que tiene sentido, ¿no? Porque nadie sentiría ese amor si esa persona cuando se va, ese amor dejara de existir. Así que fueron muchísimas anécdotas. En esos encuentros sálmicos que yo aprendí a hacer con Dani, que nada más es que cerrar los ojos y buscar ese amor, una vez tuve una visualización que fue para mí como muy importante y fue muy, 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 muy cerquita de su muerte física. Él ya no hablaba, ya no veía y comía por sonda. Y yo no estaba con él físicamente, él estaba siendo cuidado y yo me acosté un ratito. Y en ese acostarme para descansar, porque fue muy trabajoso físicamente también cuidarlo, yo empecé a visualizar y cada vez que lo veía, y yo sabía que al final, digamos, su muerte estaba muy cercana, tanto físicamente como en ese encuentro yo le decía, mi amor,
no te preocupes, sé que vamos a estar juntos. Era algo que yo repetidamente le decía físicamente, ¿no? Yo le daba buen día, mi amor, no te preocupes, porque como mamá yo me preocupaba también de darle las herramientas para poder hacer su muerte sin preocupaciones. Entonces yo le decía, siempre vamos a estar juntos. Y cerré los ojos y lo vi bailando, patinando, viniendo hacia mí. Me tocó el corazón y me dijo, mamá, como diciendo, bobita, mamá, ¿qué es eso? Ya no hablaba en la vida física, pero recibo esa visita álmica y me dice, mamá, ¿qué decís? Ya estamos juntos. O sea, fue como crack, 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 fue como una bajada de ficha muy importante, ¿no? Ahí no solamente sus palabras, que siempre eran muy sencillas, sus apariciones, mis encuentros con él siempre tuvieron la sencillez, pero la fuerza de un aprendizaje para la vida, porque cuando él me dice, ya estamos juntos, lo que me quiere decir es, no hay separación. Nunca estuve separado de vos. Y nunca estuve separado de vos ni siquiera antes de que yo naciera. Y no voy a estar después que yo me vaya. Comprender eso a través de ese encuentro, digamos, álmico con mi hijo, me dio la paz y la aceptación necesaria para acompañarlo a morir. Porque cuando comprendemos que no hay separación, podemos acompañar la muerte de forma más entera. Ahí fue cuando tuve la entereza para acompañar, porque no hay absolutamente nada, ni siquiera una muerte física, que pueden separar dos almas que están juntas y que siempre estuvieron y que siempre van a estar. Pero eso me lo enseñó él, pero también a través de ese mundo que yo me atreví a entrar, que es más allá de lo que uno ve o de lo que uno habita normalmente, de la mano de Laura en este caso. Y puedo seguir contando miles de anécdotas, Lau, pero me va a tener que guiar. Gise, ¿querés hacer una pregunta? Sí, bueno, quería antes, aquí nos puso Gloria, Karina en el chat. Muchas gracias por compartir tan profunda experiencia, cuánta fortaleza demuestra que la hace recordar el libro de El hombre en busca de sentido de Víctor Frank y también muchas vidas, muchos maestros, que nos hablan Gracias. justamente de esta certeza de los acuerdos álmicos y que al mismo tiempo nos llevan hacia la esperanza, ¿no? Yo también reconozco la fortaleza en ti, en tu relato, pero también esa inspiración y esa certeza de decir, existen otras cosas más allá para trascender ese dolor. ¿Por qué es importante hablar de este tema de integración de la muerte desde la vida? ¿Por qué sería importante que pudiéramos ver a la muerte como parte de este proceso, de un proceso que enlaza, no que corta, no que separa, sino que nos articula solamente en un ciclo, pero que nos da la esperanza también, ¿no? Sí, muy, muy de acuerdo contigo, Luisa, en lo que nos dices, sin entrar como en creencias o en temas un poco más dogmáticos, pero decir, ¿en dónde está pues esta certeza de, porque ya está, porque es un hecho que existe la muerte, porque existe la vida, pero ¿por qué nos cuesta tanto integrarla, no? Y eso quería como que nos ayudaran a reflexionar Laura y Luisa. ¿Lau? Bueno, voy a hablar un poquito y quiero también, porque me acordé, y tengo que decir así, porque ahora me acordé.
que también esta experiencia con Daniel dentro de su maestría, digo, me trae el recuerdo de que, bueno, hace unos años me preparé para una cirugía de corazón de alto riesgo, donde las posibilidades de vida eran como también de la muerte. Y digo, me acordé porque en esto que dijo Luis de si tuvieras que saber, o sea, si sabes que mañana te podés ir. Si bien no fue así porque fue como con un mes de anticipo de esa cirugía, yo dije, bueno, me voy a preparar. Hice, por supuesto, todo lo posible dentro de la cuestión médica y dentro de la cuestión de mis guías espirituales, la posibilidad de que no atravesara eso, ¿no? Es como, si hubiera una posibilidad de que no atravesara esa cirugía, yo lo voy a hacer. Y me mostraron claramente, tenés que pasar esa cirugía. Entonces, yo me preparé para ese momento. Y yo digo, no es que me preparé para morir, me preparé para aceptar lo que tengo que aceptar. Es decir, que si me tengo que ir, me iré y que si tengo que quedarme, me quedo, pero con la certeza. Hasta ese momento yo venía haciendo un proceso, bueno, de toda mi vida de autoconocimiento, pero en ese momento se marca una inflexión en mi vida donde yo acepto totalmente mi tarea, mi misión álmica en este plano, en esta encarnación. Y cuando me preparé, hice algunas cosas que se supone que alguien haría, y digo así en general porque no es una receta de nada, pero dije, ¿con qué personas yo tengo que hablar? ¿Qué cosas yo tengo que perdonar? ¿Qué cosas nunca dije? Bueno, hice un par de listas e hice un par de trabajos en ese sentido, hasta que también me di cuenta que era una cuestión casi de, si bien había el corazón metido ahí, era más una cuestión de la mente diciendo, bueno, tenés que cumplir estas centas cosas para irte tranquila. O sea, no sé cuál era la idea así de fondo, pero más o menos ahí andaba, ¿no? Cuando me preparo para quedarme o para irme, hice un gran proceso de aceptación de la vida. Y ahí entré digamos, en un trabajo muy profundo porque la aceptación de mi vida, yo nací con un síndrome incurable también, con un límite de tiempo que ya está llegando mi hora, ya pasé un poquito, tengo 40 y pico, pero está llegando. Todas esas cosas que son estadísticamente posibles, y con esto concuerdo también con Luis, que no es que yo no crea en la medicina convencional o que no esté de acuerdo, pero sí la vida me ha llevado a ver otras cosas, otros medidores, vamos a decirle así, ¿no? Otras estadísticas. Y que tienen que ver con la trascendencia, y con esto quiero enganchar lo de Luis y preguntar, no preguntar, pero como llevar esto de, cuando hablamos de la posibilidad de la muerte, eh, como si algo se dispara en nosotros de qué es lo que va a pasar, cómo lo voy a vivir, si va a doler, qué es la nada, qué es estar sin alma o sin cuerpo, todas esas cosas. Bueno, ahora cuando la muerte es como, no sé cómo decir, que está ahí en la puerta, prepararse para esa posibilidad nos ayuda a ver cuestiones muy profundas si nosotros lo elegimos, claramente, que es aceptar esa vida que tenemos. A mí me hizo revisar toda mi vida, pero de una forma exhaustiva, de cosas que no he aceptado con ese síndrome, de cuestiones imposibilitadas, bueno, con esto que también le pasó a Dani, de lo que no iba a poder o de lo que nunca pude, y que también tenemos por creencia, y no solo por creencia, sino por educación social, por así decirlo, de conciencia colectiva, que nos vamos con esas cosas que no tenemos o que no podemos.
y no entramos a las cosas que tenemos y que pudimos y que podemos disfrutarla de una forma sumamente placentera, ¿no? Cuando Luis empezó a hablar y dijo, me da placer esto, es casi como la antítesis, ¿no? Es como hablar con placer de la muerte, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se puede? Y es porque hay una cuestión que es trascender esto. Y no quiere decir que dejemos de ser humanos, porque humanos vamos a seguir siendo, en este plano al menos, viviendo lo humano. Pero hay algo más que nos acompaña y que incluso nos trae información ¿para qué? Para ser mejor ser humano o mejor, no quiero poner esa palabra, pero sí ir acompañados evolutivamente en este ser humano. Desde ese lugar, cuando me tocó acompañar a Dani, podía ver eso de decir, acá hay algo más y vos viniste a mostrar algo más. Con 4, con 3, con 2 años, con 3 meses, un ser viene a expresar algo siempre. Siempre tiene una misión, siempre hay algo para los que podemos o los que pueden estar en un entorno y verlo. Ahora, cuando eso viene con alegría, o no sé, sí, nosotros podemos capaz animarnos, pero cuando viene el dolor, lo rechazamos. Y eso es, con esto cierro, es algo que hablamos con Luisa, porque lo primero que nosotros queremos hacer ante una situación es decir que se termine, o sea, yo ya no quiero sufrir más, ya no quiero el dolor. Y bueno, que a mí me tocó acompañar a Luis en esos momentos donde la cuestión física, cargarlo, él tenía 7 años, ahí veo un cuerpo que ella sostenía su cuerpo para levantarlo, para bañarlo, su parte humana absolutamente eh, tocada por la humanidad misma de lo que significa. Ahora, hay algo más que sostuvo a esta mujer y solo se puede experimentar a nivel humano ese dolor, esa ausencia, verlo a nivel humano, trascendemos eso y no es olvidar, es integrar eso y ahí es donde viene la vida, muerte juntas. Porque podemos decir, bueno, el dolor lo voy a llevar toda la vida. Como madre, no va a borrarse nunca. Ahora, ¿cómo puedo sonreír? ¿Cómo puedo ser felices con mis otros 2 hijos? Y me permito todo esto por la confianza y el acompañamiento, Luis. ¿Cómo puedo volver a ser feliz? Y es porque hay una otra experiencia, un otro estado que está sosteniendo eso. Y para mí es Ajá. sumamente importante esto, porque de otra forma no se puede. Si no trascendemos, no hay posibilidad alguna de que hagamos este clic, ¿no? ¿Cómo dejar el dolor? Y es que el dolor no lo vas a dejar. A nivel humano, mamá, ¿a quién puede creer que Luis no va a dolerle la pérdida de un niño, de su hijo? Pero sí se puede porque hay una conexión álmica que habla de una unidad y de una igualdad que ya no es su mamá, que ya no es su hijo, es mucho más. Y eso se siente. Y con esto termino. Sí, y también Luis, tú, creo todo que tuyo. eso llevado a cualquier adversidad que atravesemos, porque imaginando, ¿no? Que un duelo de otro tipo, ¿no? De una separación, de la pérdida de una mascota o cualquier otro tipo de dolor, porque al final estamos hablando de lo mismo, lo que cambia es el escenario, los títeres o la manifestación externa, pero el dolor en el ser humano, eso que vos dijiste es muy bonito, Lau, porque se trasciende eh, así, ¿no? Conectándose con estas otras dimensiones. Y yo
creo también que firmemente que ese dolor se trabaja y se va trabajando cuando ponemos atención a los vínculos con otras personas, cuando el duelo se trabaja en el vínculo con otras personas. Es difícil de comprender, pero ese duelo era amor y ahora, ¿qué hago con todo ese amor? ¿No? O sea, cuando lo extiendo, cuando lo amplío, cuando lo amplifico a todos los vínculos, voy transformando ese mismo amor y poniéndolo en práctica. Entonces el duelo si queda quieto y yo me quedo en el dolor o me quedo pegada en el sufrimiento, ese amor no está en movimiento, pero si lo pongo a trabajar en mis vínculos para hacerlos más amorosos, sea cualquier especie de vínculo estoy hablando, ¿no? Pero entonces expandimos ese amor y trascendemos ese dolor. Es como hablar de una semillita, ¿no? Yo, para mí, la analogía que tengo personal de la muerte es una semilla, por eso elegimos esa imagen para el flyer, porque el dolor contiene una semilla. Ahora, para que esa semilla germine, abra, es justamente, ¿no? Nutrirla, mirarla y abrazarla en oscuridad, porque la semilla necesita oscuridad para poder germinar. Así que no, no había una pregunta, Lau, si no sigo hablando. ¿Oh? ¿Hay una pregunta? ¿Cuento Sí, otra había anécdota? la pregunta de Gise. Ay, ¿cuál era la pregunta de Gise? Estaba preguntando un poco de cómo integrar, y, no, y nos has contado, pero ¿por qué sería importante hablar de la muerte para hacer conciencia de la vida? Sí. Bueno, sí, yo creo que es importante hablar, pero no es solamente hablar. Eh, ¿Por qué? Porque de por sí, de por sí es un lugar de mucho dolor, sea cual sea, ¿no? Sea cual sea el escenario, la muerte es dolorosa. Sí, atravesar ese momento de dolor, al atravesar ese momento de dolor, tenemos herramientas, hemos escuchado a experiencias. Yo voy a decir algo muy polémico, pero somos muy egoístas en nuestro dolor en el sentido de creer que es único, ¿sí? Sobre todo las mamás. O sea, creo que no hay nadie en el mundo que va a comprender mi dolor. Es mentira, hay un montón de mamás con dolores de pérdidas de hijos. Entonces, poner voz a ese dolor y acercarnos a otras personas que están pasando por dolores similares o parecidos o están duelando lo que fuera, pero empatizan con nuestro dolor, es poner en juego ese, ese egoísmo donde yo dejo de mirar mi propio dolor y paso a conectarme con un dolor más universal. Paso a empatizarme con cualquier persona en dolor, sea cual fuera, sin juzgar. Entonces, hablar de eso es obligarnos a poner nuestro dolor arriba de la mesa para poder darnos cuenta de que no somos los únicos que dolemos, que duele, que tenemos dolor, y poder conectar con un otro, porque con el otro, yo estoy segura que acá todos nosotros tenemos dolor. Yo no soy la única. Estoy segurísima. Estoy contando mi historia, pero cada uno podría contar su historia. Y al hablar de eso a través de la muerte,
es poner en evidencia un dolor tan grande que si cada uno es capaz de empatizar conmigo y darse cuenta de que todos tenemos dolor, nos empezamos a conectar desde, no desde el sufrimiento ni del victimismo, ojo, desde ese dolor y empatizar y descubrir que hay un pasito más allá después de mi dolor, que es la empatía. En mi caso personal, yo soy una persona mucho más empática. Me conecto a veces sin hablar con el dolor del otro. Y eso hace de mí una persona mucho más amorosa. Entonces, no solamente es importante hablar, porque es en lo verbal que ocurre la transformación, pero al hablar nos acercamos al dolor del otro y nos damos cuenta de que duele como el nuestro. Muchas gracias, Sí, querida Luis. Adelante, Laura. sí, gracias, Luis. Creo que, bueno, voy a hacerte otra pregunta también teniendo en cuenta esto de lo que decís del dolor y de cómo o desde qué lugar estás ahora con eh, el tránsito de la vida de Dani en tu vida, incluida la muerte. eh, ¿De qué manera movilizó eh, esto estructuras o creencias en tu vida? Te hago esa pregunta y hago solo una acotación que es parte, pero porque la viví ahí también en tu casa. Y digo que esto es casi como si ya es mucho todo, vamos a decir así, la comprensión de lo que significa el tránsito a la muerte, cuando uno decide hacer un trabajo también, porque esto lo hizo un trabajo personal con eso, digamos, ¿no? De autoconocimiento, también se va a topar todo el tiempo con las creencias, las formas, la forma establecida de qué es eso que es la muerte o qué es la pérdida o qué es lo que no puede o lo que se termina o lo que imposibilita, ¿no? Como esto que decía Luis de que Dani tenía, bueno, que ya a lo último no veía y no se movía, o sea, no tenía movilidades físicas, ¿no? Entonces, tocó estar en un momento, en una reunión con amigas, hermanas y amores de Luis en su casa. Y esa percepción, ese estado de Daniela ahí estando en vida, en esa ronda, en esa conversa con que nosotros estábamos y que él estaba, pero ahí también cómo se ven esas creencias o las imposibilidades que sin ánimo de juzgar lo estoy diciendo, ¿no? Sino como algo característico, como para ponerlo en escenas, para masticarlo en las características o sí, de lo que nosotros vemos, ¿no? O se cree también. ¿Qué es lo que le está pasando a él? ¿Cómo yo sufro lo que él no puede? No me puedo relacionar con él porque él no ve, y no digo esto que se diga, no estoy diciendo que se dijo, pero en las formas de relación en ese momento uno ve. Y eso no es nuevo ni es único, o sea, no es una cuestión de Dani o del hijo de Luisa, es en general, por eso lo estoy llevando a otro plano, ¿sí? Lo estoy llevando a un nivel más social y más de cómo nosotros vemos eso que creemos que es una deficiencia, un problema, una dificultad, una carencia, ¿no? Y en función de eso, nuestro comportamiento.
y nuestro sufrimiento. Así que bueno, Exacto. eso quería, solo como para abrir esta cuestión de cómo vos viviste en tu vida esas creencias, cómo fueron cayendo, cómo se fueron cuestionando, porque también a nivel Es, social continúa tu vida. sí, es una muy buena pregunta. Y tu pregunta original cuando arrancaste es, ¿qué movilizó? Yo creo que, ¿qué es lo que no movilizó? Porque nada, no quedó nada que no se haya movilizado, en todo sentido. Movilizó todas las estructuras. Y una de las cosas que me trajo Dani fue la coherencia. Vivir desde ese lugar que él me enseñó a vivir, no se permite la incoherencia. Entonces, por ejemplo, dejé mi trabajo, dejé mi matrimonio, dejé las amistades que no eran coherentes con mi energía. Exigió transformación. Estoy contando como si hubiese sido fácil, pero no fue fácil, porque ese nivel de vida, vivir en ese flujo, exige coherencia, ¿sí? Y dentro de esa coherencia, respondiendo a tu pregunta, aprendí a, a conectar con mi hijo no desde la enfermedad. O sea, si yo cuento acá su historia, hago llorar a todos y todos van a decir, "¡Ah! La vida es terrible, ¿cómo puede una mamá pasar por eso?" Porque fue terrible, porque es lo peor que puede pasar, que es ver morir a tu hijo lentamente durante 7 años. Un día deja de ver, otro día deja de andar, otro día... No voy a entrar en esa, porque ese es lo que estamos acostumbrados a escuchar y lo viví y sufrí. Esa mamá humana sufrió, pero decidí mirarlo y no ver su enfermedad, no negarla tampoco, pero vivir con él el 100% de la vida que él podía vivir, ¿no? O sea, el 100% de la historia de Daniel, que es distinto de la historia de Luisa, porque yo caminaba y él no. Entonces, tomar esa decisión fue, fue lo que me dio coherencia para el camino, ¿no? En el sentido de, te miro a vos, Dani, no miro el cáncer, porque tendemos a mirar, a ser la enfermedad mayor que la vida. Te miro a vos. ¿Qué necesitas vos, niño de 7 años, hoy? Casi siempre era jugar, casi siempre era cantar, casi siempre era leer un cuento. ¿Qué es lo que necesita cualquier niño de esa edad? Estar con amigos, ser abrazado por sus hermanos. Eh, entonces, primero esa coherencia de permitirle ser quien era hasta el último momento, ¿no? No dejar que mi casa se convirtiera en una enfermería o en un lugar lúgubre o en un velorio. em, Permitir las personas correctas a su alrededor, personas que venían con vida, con ganas de compartir música, cariños, masajes, historias, eh, cosas así. O sea, me hizo ser muy coherente con eso, porque no es que, y eso lo traigo a mi vida, o sea, con quienes quiero estar yo, personas que son coherentes con mi vida. Y eso es, cuando yo hablo de que ha sido trabajoso y exigente, hablo de eso, porque no es fácil de un día para el otro, tampoco fue de un día para el otro, pero no es fácil ser coherente. Y no digo que lo sea 100% tampoco. Estoy diciendo que
trato de no olvidar de serlo, ¿sí? Pero creo que tu pregunta es muy buena porque cuando un hijo o cuando un niño tiene discapacidad, veo muchas mamás que están muy sufrientes porque es muy doloroso por cómo los mira el mundo, pero la primera mirada es la de la madre. La primera que tiene que ver a su hijo es la mamá. Y yo prometí a mi hijo que lo iba a ver y todos los días de mi vida como un niño, como lo que es. Entonces, creo que es por ahí. Tampoco tengo recetas ni nada, pero em, no es fácil tampoco, porque la mirada externa tiene un peso muy gigante, pero se puede, se puede. No sé si contesté tu pregunta, Lau. Sí, y lo más, eh, no sé si es lo más, pero una de las cosas interesantes y tan potentes de este proceso de Luis es que no se terminó con Dani. No finalizó con algo o como podríamos decir con la muerte como un fin, sino que lo sigue acompañando, digo, el proceso de cambio, ¿no? Y esto que ella cuenta como esa coherencia, esa búsqueda, no sé si es búsqueda, pero ese pulso de ser coherente ya es para toda la vida, ya no hay esto me lo has dicho, no hay una vuelta atrás. Y porque en eso es cuando nosotros damos esos clics en el autoconocimiento, o sea, eso, vamos a decir, incluida la muerte, es todo lo que se trata del despertar que hablamos tanto, ¿no? Cuando hay cosas que hacen clic desde el alma, ya no se puede volver y se pulsa esa coherencia porque es lo que uno es como ya lo empezó a internalizar, ¿no? Gracias, Luis. Sí, Gise, adelante. Sí, me gustaría leerlo y aquí nos pone Ana, que muchas gracias por todas las palabras que traes para compartir, que te abraza inmenso y que también a Daniel por todo lo que nos muestra. Adriana manda saludos desde Colombia, también gracias por el espacio, dicen, y que es muy importante hablar de este tema. Una hermosa charla, dice Celia, y se despide. Entonces, nos gustaría ahora, hemos yo creo que nos ha movilizado, nos ha conmovido escuchar la historia de Luisa, las reflexiones de Laura, pero nos gustaría también ahora dar paso a unas 3 participaciones de las personas que nos acompañan hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, nos gustaría que levantaran su mano. Vamos a tener unos 2 a 3 minutos por participación. Entonces, si hay algo que les esté resonando, algo que quieran compartir también, que quieran compartir en esta tarde, abrir su corazón, hablar desde el alma, como hoy tanto hemos estado escuchando. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a Adriana, que ha levantado la mano. Adelante, Adri. Hola, muy buenas tardes, casi noche ya, pues reiterar el agradecimiento por este espacio. Yo creo que es muy sanador hablar de estos temas que a veces uno le huye por temas personales, por el tema del duelo, que a veces no es fácil de superar. Agradecerle a Luisa, a Laura, el que hayan dedicado un espacio para hablar del tema. Y pienso que es muy importante en estos temas del duelo no encerrarse, sino buscar precisamente esas ayudas y esos apoyos. Creo que todos aquí tenemos una experiencia de duelo, de pérdida que compartir. Y en lo personal, pues cuando yo tuve la pérdida a los 10 años de mi hermano mayor y luego a los 23 años mi padre, es decir, los 2 hombres de la casa y quedamos solamente las mujeres, pues vivimos esa sensación de qué hacer, ¿no? Es la primera pregunta que uno hace, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Eh, pero para nosotros lo más importante fue abrirnos a otras personas, abrir el corazón, contar muchas veces lo que nos pasaba, lo que sentíamos
Y eso nos ayudó muchísimo. Y eso me permitió también, cuando tenía la oportunidad de compartir con otras personas que estaban viviendo la misma experiencia, de decirles no se encierren, no se encierren, busquen ayuda, cuenten lo que les está pasando una y otra vez, hasta que con el pasar del tiempo sientan que ya no se supera, porque es algo que nunca se supera, pero ya lo puedes al menos contar, porque al principio uno no puede ni hablar, ¿no? Uno solo llora, solo como que está todo el tiempo en ese permanente desahogo y en esa como sensación de dejadez, ¿no? Uno no quiere saber de nada ni de nadie. Y a muchas mujeres con las que yo conversaba les pasaba eso curiosamente, ¿no? Ellas decían, yo veo a la gente en la calle que me conoce y me cambio de acera para que no me pregunten nada, para que no me toquen el tema. Yo me encierro en la casa, yo salgo estrictamente a lo necesario y evito cualquier contacto, cualquier cosa que me recuerde a la persona que perdí. Pero con la experiencia yo puedo pues como compartir eso, ¿no? Y es precisamente que a nosotros en lo personal nos ayuda mucho eso, conversar con otras personas, buscar esas ayudas espirituales. eh, Eso nos permitió sanar, ¿no? Aceptar lo que estaba pasando, porque claro, uno pasa por todas las etapas del duelo y la primera es la negación, uno no cree en lo que le está pasando y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué esta persona? ¿Pero por qué si estaba tan joven? Mi hermano mayor tenía 15 años y medio cuando falleció y uno de niño, el imaginario que uno tenía es que las personas morían de viejitas, que morían las personas mayores, pero el choque más grande para uno a los 10 años era pensar que uno también de niño, de joven se podía morir, y de hecho yo sentía cuando estaba a punto de cumplir los 15 años, Dios mío, ¿qué hago? Voy a cumplir 15 años, la edad en la que murió mi hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Empecé a hacer muchas cosas pensando que de pronto a los 15 años a mí me podría pasar lo mismo. Entonces, comparto también con Luisa el hecho de que le pasen a uno esas cosas a temprana edad, también le permite a uno madurar en ese sentido y reflexionar, ¿no? Bueno, vivir el día a día como si fuera el último, porque realmente uno nunca sabe cuál va a ser el último día, a no ser de que tengas una enfermedad terminal diagnosticada y te digan con tiempo, tienes tanto de vida, ¿cierto? De resto no hay nada de garantía, solo estar vivos para en cualquier momento morir. Entonces, gracias por estos espacios. Cuando nos compartieron la invitación, se las compartió a otras personas que están en este momento en ese proceso de duelo reciente, ¿no? Porque, bueno, lo ya fue hace ya muchos años, y entonces ya uno está como en otro nivel, ¿no? En otra etapa. Pero sí me siento también con la responsabilidad de ayudar a otras personas que están iniciando esa etapa de duelo y que todavía no pueden procesar, les cuesta mucho eh, aceptar, pero también buscar esa ayuda, ¿no? Entonces, gracias amigas, porque ustedes siempre comparten esas reflexiones lindas, esos espacios que la gente dice, ay, pero habiendo tanta cosa que hacer en el mundo, ¿por qué nos ponemos a hablar de esto ahorita, no? Un viernes a esta hora. Pero dices, es necesario, porque yo pienso que de las cosas más duras que estamos atravesando en este momento es el tema de la salud mental. Y nadie lo conversa, nadie da el espacio, nadie brinda la ayuda, manda la tabla de salvación. Y mucha gente se está ahogando en sus mismos miedos, en sus mismas soledades, en sus pérdidas, en sus duelos, y no hay quien le tire esa tabla de salvación, le dé esa manito para sacarla como de ahí. Entonces, un abrazo fraterno, un agradecimiento, y bueno, que ojalá otras personas como nosotros y nosotras tengan esa oportunidad de este tipo de espacios para sanar, para desahogarse. Muchas gracias, Adri. Gracias también por compartir nuestra experiencia. Voy a compartir aquí lo que nos escribe Gaby, que muchas gracias a Luisa por tu historia, por tu sentir. Es un gran aprendizaje encontrar el para qué de lo que nos acontece y nos atraviesa en la vida. Te mandan un abrazo de luz. También Eloísa dice gracias por el espacio, hermoso. Eh, y fértil testimonio de Luisa, que olvidó dos frases que le volaron la cabeza, pero que si va a estar la grabación seguro va a recibir esas frases, entonces las va a recuperar más bien. Sí, y dice Maru que es muy hermoso lo que se está haciendo, habilitar estos espacios de conversación que son muy enriquecedores para cualquier ser humano,
que, bueno, dice aquí son seres admirables por el testimonio de fortaleza que dan. Muchas gracias por compartir. Carla también da las gracias por la valiosa información. Es muy difícil, pero así tenemos que abrirnos a otros planos y que no es fácil, es doloroso, pero con amor y empatía podemos ver la muerte, que no es muerte en realidad, simplemente trascendemos. Muchas gracias. También Eloísa nos comparte que es brasileña, que vive en Argentina desde hace 50 años y hace 2 años en Uruguay. Carla, muchas gracias. Vamos a dar espacio si hay otra persona que quiere compartir algo. Les vamos a dar un espacio de unos 2 minutos. ¿Alguien más quiere compartir? Hola, yo quiero compartir. Adelante, Rosana. Bueno, agradecer a mi hermana Luisa porque realmente abrirse está muy lindo y quiero rescatar unas cosas que dijo para que quede así grabados en mí sobre todo. Conectar tanto con la vida en un proceso de muerte, pero conectar tanto con la vida. Eso se nos pasa, por lo menos a mí se me pasa muchas veces. La coherencia en lo que siento, pienso y hago. Conectar con el ser que nos vino a ayudar a enseñarnos, a aprender también de nosotros, porque Daniel fue maestro y también aprendió con Luisa, por eso la eligió como mamá. Lo mismo para Luisa, fue maestra y aprendió con Daniel. Y me encantó eso de verlo, no desde la enfermedad. Eso fue fantástico. Verdad que hay que tener una gran fortaleza para poder hacer eso. Yo afortunadamente he perdido a mis padres cuando fueron grandes, los perdí en pandemia con 29 horas de diferencia. Primero se fue mi papá y a las 29 horas se fue mi mamá. No tuve muchas posibilidades de salir a contar, ni de recibir gente, y sin embargo fui muy sostenida por la escuela que estaba cursando, Causa y Pacha, con la que aprendí muchas cosas, y también por mi compañero de vida. Entonces, está bueno lo que uno tenga a la mano, valorarlo y aprovechar y aprender y no quedarse en el sufrimiento. Por supuesto que perder un hijo, pequeño, grande o como sea, debe ser muy doloroso. Y no quedarse en el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor es algo que hay que cursar. El sufrimiento es una elección. Uno puede elegir no vivir en el sufrimiento. Así que Luisa, Irma, gracias, obrigada, obrigada. Gracias, Roxy. Gracias, Gracias, Ros. Y gracias. voy a leer aquí los comentarios. Dice Maru, somos parte de una misma energía viviendo esta experiencia de ser humano, volvemos de donde venimos. Es un hermoso misterio y solo queda celebrar lo que se pueda. Muchas gracias. Patti dice, gracias por mostrarnos la dimensión del amor en el duelo y la conexión álmica que le llena de sentido. Aimi dice, gracias por este espacio y por abordar el tema súper valioso para esta nueva era. Le ha resonado mucho dejar de mirar el dolor propio y saber compartir con el universo, entender que quizás eso también es un gran tesoro de la vida. Gracias y saludos desde Japón. Eloísa dice que la profesión de su papá era médico de los pobres, que la muerte fue su compañera muy precoz y que a los 9 años desencarnó una ex esclava, luego 5 personas más muy cercanas a ella. Fue una preparación
para su marido hace 6 años. Bueno, muchísimas gracias por por sus testimonios y por lo que hemos estado escuchando y también por lo que hemos estado sintiendo, yo creo, y hemos estado resonando. Vamos a ir cerrando. Me gustaría, hay dos cosas que dijo Luisa antes de iniciar el diálogo, que estábamos preparando la parte de los detalles de la conexión y nos decía que no, ya lo había comentado también otra compañera, que no hay que superar nada, ¿no? No hay que superar nada, pero también pidió que pudiéramos compartir como cuál es ese aprendizaje que hoy nos llevamos de todo este proceso, de lo que se ha vivido en este proceso, en nuestros propios procesos también. Luisa, Laura. Sí, gracias, Gise. Para ir cerrando, yo creo que el digamos, el gran mensaje, el gran aprendizaje mío con mi hijo hoy, porque sigo relacionándome con eso, sigo relacionándome con él, sigo aprendiendo. Creo que es el principio de un montón de cosas. Es justamente eso, ¿no? De empatizarme con el dolor del otro, salir de ese lugar de que me quedo pegada con mi dolor y es el único que es importante. Veo personas que están en duelos de hace 30 años, 40 años, que se van de esta vida sin haber pasado a la etapa, no es etapa, pero sin haber trascendido el dolor, sin haber encontrado sentido a la experiencia. Y yo no digo que esté mal, yo digo que qué importante, qué importante hablar de la muerte y trabajar sobre este tema para que estas personas no estén tanto tiempo sufrientes. Y mi propia experiencia me está ayudando mucho salir de mi dolor y ver, como recién en el chat, que todos tenemos dolor y conectarme con esa empatía. Yo creo que este es un gran mensaje, es el dolor universal, ¿no? Ese poder de empatía del ser humano que tenemos todos, porque a todos nos atraviesa el dolor de alguna forma. Y junto a eso, porque ¿qué hago con ese dolor y qué hago con esa empatía? Bueno, la llevo a mis vínculos, a todos mis vínculos. O sea, esa empatía donde yo esté, ¿no? Con quien yo esté. Yo creo que la muerte tiene el poder de esa semilla. Maravilloso esto que nos compartes y muy a tono con los que nos dice Eloísa, que ella empatiza con las madres de Gaza y su dolor se diluye en el dolor universal. Gracias, Eloísa. Lau, sin duda de aquí se van a desprender otras charlas para profundizar, pero ¿cuál es ese gran aprendizaje que nos llevamos hoy, Lau? O uno de los tantos que nos llevamos. Sí, de la experiencia de este gran maestro en mi vida, que siempre lo dije, es el seguir afirmando el poder del alma. Él es uno y creo que es él, siempre digo es uno, pero es él que con su vida, su ternura, su forma, vino a abrazar una historia personal mía y a confirmar el poder del alma. El poder del alma para abrazar lo humano,
para sostener lo humano, que es lo que vinimos a experimentar acá, ¿no? Y que en esas claves del alma es que podemos entrar a abrazar esto humano. En esas claves de la unidad, cuando decimos esto, y que también yo sé que suena muy, muy trillado esa palabra ya, pero es como cuando uno lo vive, y que eso es la diferencia, cuando uno vive ese sentir que estamos ahí conectados con una mirada, y que aunque ya no esté esa mirada física, la conexión sigue. Y creo que eso nos ayuda a trascender esa mirada del término, del fin, que tiene esta palabra de muerte, ¿no? Claro que hay algo que va a transformarse y que es nuestro cuerpo material que ya no está. Claro que sí. Y claro que sí que eso nos interpela. Ahora, cuando uno está conectado con la presencia del alma, es que uno trasciende y uno puede decir, seguimos. Y esa visión es la que nos ayuda a abrazar todas las cosas de nuestra vida. Por eso para mí tiene tanto sentido hablar de la muerte, y yo lo vengo hablando hace muchos años, incluso con mi madre, porque es algo que también a nivel social, incluida mi madre, hace unos años, ahora ya está reacostumbrada, pero era como, ay, no hables de eso, mamita, ¿no? Esas cosas que como no se puede hablar. Y siempre tuve la certeza, por eso digo que él vino a confirmar, yo siempre tuve la certeza de que esas cosas son las que tenemos que hablar, son las que tenemos que hablar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué no? Por eso creo que también claramente este no es el último conversatorio, pero ¿qué nos pasa con eso? ¿A qué tenemos miedo? ¿Qué nos angustia? ¿Qué, qué es ese vacío? Todo eso que también nos ocurre cuando estamos en conexión con la vida, también podemos ir viendo eso. No necesitamos, y esto dijo Luisa hoy, y yo estoy convencida, de que no necesitamos esperar nada para hablar de esto. No necesitamos que ocurra una muerte al lado nuestro o una pérdida. Tenemos que hablarlo como, para mí tendría que hablarse desde que tenemos 5 años, o sea, para poder integrar precisamente lo que significa este concepto o este mundo, digamos, para cada uno, porque eso es así, cada uno lo va a vivir de una forma muy personal. Entonces, creo que el aprendizaje es la confirmación, eh, y para los que me conocen no es nuevo, pero la confirmación de la certeza del alma y de que el alma es la que sostiene esta vida acá, en su aspecto único de infinitud. Sostiene esto finito que es el cuerpo, por ejemplo. Así que eso, gracias. Gracias, y vamos a seguir con otras conversas, seguramente. Gracias, Gise. Y Muchas gracias a todos gracias. y todas. Leo el último comentario de Germán, que dice que es un poderoso conversatorio. Gracias a Luis y a Laura por este espacio, siempre dando y mostrando visiones y miradas de cómo transmutar del dolor a la empatía, amor, compasión, todo en armonía. Mucho gusto por reaprender. Y ahí también nos decía Carla que para los siguientes conversatorios, ahí yo les invito a seguir las redes de Caricias al Alma, donde vamos a estar compartiendo. Seguramente vamos a organizar después una serie de conversatorios para seguir hablando de este tema, pero sobre todo para, como nos decía Luisa, hacer una conciencia de vida y bueno, sigamos disfrutando, viviendo de la vida, hablando de este tema, hablando desde el amor y obviamente como también nos decía Laura hoy, recordando pues la certeza del alma de que estamos aquí solo en un momento para algo especial, pero que seguimos desde otros planos y que seguimos también conectadas y conectados.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche, y un abrazo fraternal a todas y todos. Gracias.